Hola a todos, mi nombre es José María García Quijada y vamos a ver mi desempeño en el proyecto final de la asignatura SEDO. En este caso, he hecho una estación meteorológica. Esta pequeña presentación se va a dividir en dos partes. En primer lugar, una presentación un poco más teórica, que es la que vamos a ver ahora, y todo sobre el papel, y después vamos a hacer una presentación un poco más práctica, directamente desde la cámara de mi teléfono, enfocando todos los aparatos y viendo cómo funciona tanto el Arduino como la Raspberry Pi, como la subida a la nube. Vamos a ello. En esta primera presentación algo más teórica vamos a ver los siguientes módulos. Vamos a ver una pequeña introducción y los objetivos que queremos y vamos a ver una arquitectura general de todo el sistema que hemos montado para la estación meteorológica. Vamos a ver el sistema empotrado que hemos hecho con Arduino y RTOS, así como las máquinas de estado en la tarea de Receive, que es lo más importante. También un error que tuve que hizo que me demorase varios días en poder realizar este proyecto, que es una corrección en la pila. Así como vamos a ver la Raspberry Pi y cómo hemos utilizado esta como pasarela entre Arduino y la nube, así como hemos utilizado MariaDB en este caso. También vamos a ver los scripts de Python que hemos hecho para utilizar la Raspberry como pasarela, así como hemos utilizado diferentes servicios para que todo esto sea autónomo y tenga un autoarranque, así como las conclusiones que hemos obtenido de todo esto. En primer lugar, vamos a ver la introducción y los objetivos. Nuestra idea, como ya he dicho, es crear una pequeña estación meteorológica integrada, teniendo como objetivos principales tener una documentación de la arquitectura y toda la comunicación que ésta tiene, mostrar módulos de software en las diferentes capas y, por último, explicar diferentes correcciones de fallos que he ido teniendo y todo el flujo de datos desde los sensores del Arduino hasta que llegan a la nube. En primer lugar, vamos a ver la arquitectura general del sistema. El sistema está compuesto de dos grandes núcleos, los tres bloques principales y la comunicación que tienen estos entre sí. Los tres bloques principales son, en primer lugar, un Arduino con los diferentes sensores que este tiene, una Raspberry Pi que la utilizamos como pasarela y, por último, una plataforma en la nube, que en mi caso he elegido ThinkSpeak con el objetivo de tener todos esos datos almacenados, así como la comunicación que estos tres bloques tienen entre sí, ya sea por la conexión que hay entre Arduino y la Raspberry Pi o la conexión entre la Raspberry Pi y ThinkSpeak, que es con HTTP. Aquí se ve en este diagrama UML más clara cómo es toda nuestra arquitectura. Tenemos un Arduino que tiene diferentes tareas gobernadas gracias a dos semáforos y dos colas, donde obtenemos toda la información necesaria de los sensores o de los actuadores, que ahora veremos más adelante, y como todos estos datos construyen una trama, esta trama le va hacia la Raspberry gracias al servicio que hemos creado, y este servicio obtiene todos estos datos, los almacena en una base de datos de MariaDB, y gracias a otro servicio, todos estos datos que hay en la base de datos de MariaDB viajan hasta ThinkSpeak y se almacenan en la nube. Una vez visto este vistazo general, vamos a ver paso por paso todo ello. En primer lugar tenemos el sistema empotrado, en este caso el Arduino con FreeRTOS, donde tenemos como hardware principal los diferentes sensores que han sido dados en la asignatura por los profesores, ya sea el DH22, que es para temperatura y humedad, el LDR, que es para la luminosidad, y el MPU 6050, que tiene acelerómetro y giroscopio, así como varios actuadores que son un servomotor y un motor DC con una hélice. También en FreeRTOS, en mi caso, tenemos 4 tareas principales, que es lo que se pedía de las diferentes prácticas. Vamos a ver que lo que hemos seguido ha sido una progresión de estas, donde tenemos diferentes tareas: Receive, Sensor, SendFrame y Actuador. Veremos ahora después para qué sirve cada una de ellas. Y así, como ya he dicho antes, contamos con diferentes mecanismos de sincronización como semáforos y colas. En este caso, lo más importante reside en la máquina de estados que tenemos en la tarea de Receive, cual su objetivo es integrar la trama. Para ello tenemos dos tipos de tramas. Como ya hemos visto en las prácticas, tenemos una trama S, que es para pedir datos, y una trama ANV con el objetivo de intentar hacer actuar los actuadores, como su nombre indica. Es decir, tenemos una A que sirve para indicar que es un actuador, una N que sirve para indicar el número del actuador, es decir, el 0 o el 1, si es para el servomotor o el motor DC, y la V, que es el value, que indica si queremos que esté a máxima potencia con el 9 o al 0, que queremos que esté apagado. También tenemos diferentes estados, como vemos aquí, tenemos un estado con los corchetes y diferentes estados. Aquí se ve quizá algo un poco más lioso, vamos a pasar a verlo directamente en el diagrama UML, donde tenemos una salida, que es el corchete abierto, y vamos viendo la trama de derecha a izquierda. Si damos una S, se solicitan los datos y se cierra la trama. En este caso, si damos una A, ponemos la coma, esperamos el dígito, ponemos la coma. En este caso sería el ideal,
mientras vamos poniendo dígitos, y en el caso de que pongamos cualquier otra cosa, pues da error y vuelve de vuelta al inicio. Esa es la máquina de estado principal que tenemos nosotros. También, ya he dicho antes, he dado una pequeña pincelada sobre un error que he tenido que ha hecho que el proyecto se retrase varios días. ¿Qué ocurría? En la fase donde todavía me encontraba en el Arduino, cuando yo le daba el corchete ese, que era para pedir los datos, la primera vez que lo hacía se ejecutaba y me devolvía los datos, pero si quería volver a ejecutarlo de forma continua ese comando, se quedaba colgado. Es decir, el problema era que no podía ejecutar varias veces ese comando, algo que me impedía avanzar en las siguientes prácticas porque eso era el núcleo. ¿Cuál era la causa? Después de buscar durante varios días en diferentes sitios, la causa era que el tamaño de pila era insuficiente, es decir, teníamos un Stack Overflow. ¿Y qué solución conseguí? Pues directamente aumentar el tamaño de pila. Es decir, en las diferentes tareas aumentamos el tamaño de pila, en este caso el que tenía 128 pasaba a 256 y el que tenía 256 pasaba a 512. El resultado, conseguimos una estabilidad y a partir de ella pudimos avanzar de forma completa sin ningún otro problema. También, una vez visto el Arduino, pasamos ahora a ver la Raspberry. Esta Raspberry, la idea principal era utilizarla como pasarela entre el Arduino y la nube, es decir, un estado intermedio. En esta Raspberry lo que hicimos fue instalar y configurar MariaDB en el sistema operativo de Raspbian. ¿Por qué MariaDB y no MySQL como las prácticas? Pues porque MariaDB es un poco más ligero, más liviano y satura menos lo que es el sistema, ya que la Raspberry Pi no cuenta con un gasto computacional infinito o ilimitado como si cuenta un ordenador de torre. En cuanto a similitud. Después lo que hicimos fue crear una base de datos con MariaDB llamada SensoresDB y una tabla que se llamaba lectura. En esta tabla incluíamos diferentes campos como pueden ser IDR, LDR, temperatura, humedad y los diferentes ejes X y Z del acelerómetro y el giroscopio, así como la fecha, que es la que se entraba ese dato. Después, para poder hacer a la Raspberry una pasarela necesitábamos hacer diferentes scripts de Python. ¿Para qué? Para que la información del Arduino fuese hasta la base de datos que estaba alojada en la Raspberry Pi y desde la Raspberry Pi en esa base de datos tenía que ir a la nube. Pues estas dos pasarelas las he hecho con Python. En primer lugar, tenemos la primera que va desde el Arduino hasta MariaDB. ¿Cómo hacíamos esto? Lo que hacíamos es abrir el puerto, en este caso a CM0, que es el que se utiliza en Linux. Lo que hacíamos es pedirle peticiones S continuamente cada 5 segundos y que el Arduino enviase la trama para que fuera recibida por la Raspberry. Esa trama la parseamos y la insertamos en la base de datos correspondiente que habíamos creado con MariaDB. Y el segundo script iba desde esa base de datos de MariaDB hasta ThingSpeak, que es la herramienta que hemos utilizado nosotros para tener estos datos en la nube. Cada 16 segundos aproximadamente se leía la fila más antigua y se enviaba los valores a través de una petición HTTP hacia ThingSpeak. ¿Por qué 16 segundos? Porque es el tiempo mínimo que debe de transcurrir entre petición y petición en ThingSpeak. Por lo menos así me ocurrió a mí, ya que si lo enviaba cada 5 segundos me daba un error. Y además decidimos eliminar la fila tras el envío para no sobrecargar la base de datos, ya que la diferencia entre enviar tramas, o sea, recibir tramas y enviar información era bastante dispar, lo que hacía que si no borrábamos la fila, llegaría un momento en el que la base de datos se saturaría. Después, para hacer esto de forma autónoma y no depender de nosotros a la hora de estar dándola a ejecutar, hicimos un sistema de autorranque a través de servicios. En Linux puedes hacerlo a través de systemd, o sea, de systemd, de la siguiente forma. Realmente lo que hacíamos es crear un servicio que ejecutara directamente el script desde el Arduino hasta MariaDB, todo esto evidentemente en la Raspberry, y de la misma forma que ejecutara otro servicio que ejecutara el script desde la base de datos de MariaDB hasta la nube. Y todo esto se puede habilitar con el siguiente comando que vemos aquí abajo. Así, después de todo esto, hemos visto cómo, gracias a Arduino, a la Raspberry Pi y a la plataforma cloud, hemos visto cómo podemos pasar los datos desde un sensor físico hasta tenerlo almacenado en una nube. Esto se llama una solución end-to-end que incluye Arduino, API y a ThingSpeak. También, gracias al uso de FreeRTOS, hemos visto cómo esta herramienta nos ayuda a organizar y a tener una robustez en todas las tareas dentro de Arduino. Además, cómo las máquinas de estado nos ayudan a tener una integridad en todas las tramas que se envían, así como que los servicios systemd nos ayudan a tener una operación continua y no depender de nosotros, de tener que estar dándole al botón de ejecutar, ya que se activa cada vez que arranca
Y por último, hemos visto cómo a lo largo de todas las prácticas hemos ido montando una arquitectura escalable donde es bastante sencillo añadir nuevos sensores o nuevos actuadores o añadir una nueva interfaz web local. Así que, visto toda esta presentación, quizás un poco más teórica, vamos a ver ahora una presentación un poco más práctica, gracias a la cámara de mi teléfono, cómo funciona todo esto directamente en la interfaz de la Raspberry. Nos vemos ahora. Hola a todos, estamos aquí ahora desde la cámara de mi teléfono y vamos a ver ahora un poco una presentación algo más práctica sobre mi desempeño en el proyecto. Aquí, como vemos, directamente es la misma instalación que hemos hecho en la práctica con los diferentes sensores, ya sea el de temperatura, el de humedad, el sensor motor, el motor DC, el sensor de giroscopio y acelerómetro, el sensor de drugas ahí, etc. Todo esto está conectado aquí a la Raspberry, que es directamente integrada con el teclado, aquí el ratón y aquí la pantalla. Aquí está la otra pantalla que te la tenía ordenada. Vamos a poner esto por aquí. Y ahora vamos a ver un poco el desempeño que tiene. Vamos a ver primero si los servicios están funcionando al mismo activo, que son los que explicaba antes. En efecto, el 7 está activo, que es el que envía la información, el que recibe la información del Arduino. Y si vamos al 8, también está activo directamente. Vamos a ver ahora la base de datos. Si yo pongo root ahí, entro, y aquí pongo directamente la base de datos de sensores, y si se lo selecciono todo, vamos a hacer esto un poco más grande quizás, vemos como la última es i57, se ve bien ahí, son i57, y aquí también son i57, o sea que está funcionando perfectamente. Y después también vamos a hacer esto un poco más pequeña, vamos a salir de la base de datos y ahora vamos a comprobar si todo esto está funcionando bien, yendo aquí directamente a ThinkSpeak, y vemos como las entradas son hasta hace menos de un minuto, y como vemos aquí todas las entradas están llegando de forma exitosa, algunas un poco más para arriba que otras, pero todo funciona bien. Si queremos ver también directamente de forma manual, por ejemplo, cómo llegan los datos desde el Arduino hasta aquí y cómo se integran, pues directamente podemos ejecutar esto. Tenemos que irnos primero a la carpeta. A la carpeta primero tenemos que irnos al escritorio, del escritorio a la carpeta y de la carpeta ejecutarla. Y así, como vemos, no hay ningún tipo de problema, se ejecuta aquí abajo y funciona perfectamente todo esto de ahí. Así que, como vemos, tenemos una implementación completa que incluye desde obtener todos los datos de los sensores del Arduino hasta pasarlos a la base de datos que tenemos aquí, y desde esta base de datos pasarlo directamente aquí, que como vemos sigue dando peticiones. Así que sin más, esto es todo y muchas gracias por vernos. Chao.